contando un poco. Es una charla que hemos generado con Daniel, con el amigo Daniel, que va por Zoom. Creo que es un producto de la cuarentena, no sé si de los mejores, pero al fin que tenemos puesto fase 1, política experimental, tratando de pensar aspectos de la política en el aspecto más amplio, ¿no? Para pensar un poco en forma creativa y a charlar con gente que sabe más que nosotros en muchas cuestiones. Y hemos invitado a Martín Becerra. Tiene un currículum, nos podemos dedicar toda la hora a contar el currículum, pero bueno, es profesor en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Universidad de Buenos Aires, investigador en temas de telecomunicaciones, es codirector con Mastrini del programa de investigación en industrias culturales, espacio público de la UNCI, y realmente, antes que nada, un gran influencer de las redes sociales. Digamos, está Luciano Lopilato y luego Martín Becerra, a veces más. No, en serio, es un referente, seguido por muchísima gente, que espera ver qué dice Martín de una serie de cosas que tiene que ver con, ¿no? con las telecomunicaciones y con este mundo. Pero bueno, te quiero agradecer muchísimo tu presencia y ya arrancamos. No, gracias a ustedes. Bueno, saben que siempre es un gusto, nada, conversar con ustedes, tanto virtualmente o por escrito en las distintas redes, como ahora acá. Así que, nada, muy contento de verlos y de estar con ustedes. Bueno, Martín, bienvenido a Fase 1 Política Experimental. La verdad que es un placer, una presencia de lujo, refuerzo todo lo que dijo el profe De Angeli. La verdad hemos es que... puesto camisa, Martín, eso Claro. se hace y nos Yo entró no, más o menos. yo ya no tengo más camisa. No hay problema. La verdad es que no se me ocurre alguien que sepa más en la Argentina de estos temas. La verdad, Martín, sos el número 1, pero combinado con eso, la verdad es que además tenés una condición que yo destaco mucho siempre, que es la humildad, digamos, alguien permanentemente predispuesto al intercambio plano, ya sea en las redes o por ahí por un café directo, que ahora por supuesto no lo podemos hacer. En algún momento será en el disco ese que tenés en tu casa, Con mucho fantástico. gusto. Y bueno, mirá, justo hoy yo decía que estamos en la previa de un partido de Boca por Libertadores, y la verdad es que yo pensando en eso dije, bueno, vamos a intentar a ver si podemos meter un gol antes de los 10 del primer tiempo, ¿viste? Y a ver, te arranco con un tema bastante candente hoy, que yo lo había tirado en uno de los tweets, que es el famoso tema del 5G, que justo cuando salió este tema de la vacuna, que apareció Rusia, justamente nombrándola Sputnik por aquel momento donde parecía que Rusia obtenía una ventaja tecnológica respecto a Estados Unidos. Bueno, es increíble porque en realidad en todos los medios hace un tiempo, antes que saliera este tema de la vacuna rusa, se referían al momento Sputnik, quizás de China, con el tema de Huawei y el 5G. Era en realidad la tecnología con la cual China irrumpía en el mercado de las telecomunicaciones y estaba obteniendo una ventaja, digamos, en la carrera por el dominio, digamos, de las redes tecnológicas. Y justo ahí se me ocurría, digo, plantearte de entrada una preguntita, que yo vi ahí en ese juego, que es el tema como que los europeos hicieron como una especie de amague varios países a facilitar la entrada de Huawei. Inclusive Inglaterra fue de los primeros que abrieron, y por supuesto era segmentado, acotado algunos segmentos del mercado, pero hubo algunos países del este, inclusive que entraron de lleno, tengo entendido que Italia también. Hicieron como un juego, es como que se subieron el precio en ese momento y después ahora daría la impresión como que se están tirando
para atrás con la presión de Estados Unidos, pero en el medio de ese juego, las dos grandes compañías europeas es como que les han permitido capturar un montón de financiamiento proveniente de Estados Unidos, como que ese juego a Europa le abrió, digamos, la posibilidad de beneficiarse. Uno podría pensar en el caso de Argentina, donde nosotros estamos acá, de que Argentina se beneficie dentro de un juego de este tipo. ¿Qué es todo este tema del 5G? Digo, si nos podés dar un panorama sobre este asunto. Sí, yo creo que lo que está claro, hay algunas cosas que están claras, o sea, hay efectivamente una guerra tecnológica o por la supremacía tecnológica entre Estados Unidos y China. China efectivamente ya desde hace varios años viene liderando esa carrera tecnológica. En ambos casos hay mercados masivos. India es por su parte, un jugador emergente en este panorama. Digamos, también con experimentación y con innovación en tecnologías de vanguardia. El 5G es una generación nueva de comunicaciones móviles, no es telefonía móvil, es comunicaciones móviles, son datos a una velocidad que hasta ahora las redes no permiten, y lo que plantea Trump con esta política que es proteccionista de la industria estadounidense y del lugar que ocupaba o ocupa, depende de cómo se mire, Estados Unidos, digamos, como potencia económica y política, le pone obstáculos comerciales. Son, en muchos casos, planteos que no solo por tratarse de Trump en particular, sino que en general son planteos que en la superficie discursiva suelen ser muy agresivos, que a veces tienen su correlato en decisiones y en hechos concretos materiales, digamos. Digo, la prohibición de venta de chips a Huawei por parte de Trump a las compañías estadounidenses, que complica, por ejemplo, a Huawei. Este es un ejemplo. O la orden de que TikTok venda sus operaciones en los Estados Unidos. O sea, ahí hay cuestiones que van más allá de la superficie retórica, ¿no? O sea, son efectivamente, o la presión diplomática explícita de los Estados Unidos, primero a Gran Bretaña, luego a Francia, a distintos países europeos, también a Brasil en América Latina. Yo entiendo por supuesto, América Latina en este juego tiene un lugar subordinado, en el sentido de que no es una región que esté a la vanguardia del desarrollo de tecnologías, es más bien una región importadora de este tipo de tecnologías, compradora, digo, de este tipo de tecnologías. En algunos casos, y digamos, en la última década, en algunos casos puntuales, algún país latinoamericano, centralmente Brasil, logró tener condiciones de negociación y de aprovechamiento estratégico de las disputas de las grandes superpotencias. Pienso, por ejemplo, en la norma de televisión digital terrestre, que, por supuesto, digamos, al tratarse, en este ejemplo que estoy poniendo del mercado audiovisual, no parece ser tan prioritaria o tan central, pero que efectivamente hubo hace 10 años mucho lobby de Europa, de los Estados Unidos, de Japón y de China en torno a la norma tecnológica. Y Brasil en aquel momento, estoy hablando del año 2008-2009, hace 12 años en realidad, lo que hizo fue negociar con Japón condiciones de importación de esa norma japonesa muy beneficiosas para Brasil en primer lugar y luego para el resto de la región, por ejemplo para la Argentina, porque no había que pagar royalties, o sea, había condiciones de propiedad intelectual, de apropiación de esas tecnologías y de modificación de esas tecnologías que eran verdaderamente muy auspiciosas, digamos, para una región, repito, que no está en la vanguardia, que no está protagonizando esa carrera por la supremacía comercial y tecnológica a nivel internacional, pero que tenía una voz en el asunto. Con el 5G, lamentablemente, lo que tenemos es hoy una región que está completamente, digamos,
completamente atomizada. Está muy lejos de los acuerdos, consensos, movidas geopolíticas que tenía América Latina hace 10 años. Hoy, medio como que cada país hace su juego propio, en algunos casos, desde mi consideración, digamos, corriendo atrás de cierto marketing, ¿no? De llegar primero, a hacer pruebas de 5G, sin saber muy bien de qué se trata, siquiera el 5G, de las inversiones que involucra, que están fuera del alcance de cualquiera de los operadores de telecomunicaciones en América Latina en soledad, o sea, necesitan hacer consorcios para desarrollar. El 5G necesita una densificación de antenas y de equipos muchísimo mayor que las generaciones previas de comunicaciones móviles. Entonces, tampoco hay un modelo de negocios hoy en el mundo, no solo en América Latina, en el mundo, tampoco en Corea del Sur, tampoco en China, tampoco en Estados Unidos. No hay modelos de negocios exitosos y requieren mucho apoyo estatal, muchos recursos, mucho presupuesto, mucha guita. Por supuesto, cuando digo no hay modelos de negocios exitosos, me refiero a nivel país. Si vos me decís, no sé, digamos, la NBA, no sé, una división de deportes que es una marca internacional, ¿puede implementar 5G en los estadios donde juegan al básquet? La respuesta es sí, o sea, para algún prototipo experimental, sí, pero a nivel país todavía falta. Entonces, si yo tuviera que mirar las ventajas que tiene América Latina en relación a esta deriva tecnológica, lo que diría es, la ventaja simplemente es observar, digamos, las lecciones, a modo de lecciones aprendidas, ¿vieron? Observar qué ocurre en aquellos países, aprender de sus errores, que los tienen, o sea, de los juegos de ensayo y error que están haciendo, y tratar de aprovechar. En ese marco, yo creo que la Argentina podría hacerlo, podría tener algún tipo de perspectiva, tomando también esta referencia de Brasil con la norma de televisión digital, en el sentido de aprovechar lobbies distintos y negociar en las mejores condiciones posibles, sabiendo, repito, que no va a ser América Latina una región que produzca novedades, entre otras cosas, por falta de recursos, por falta de presupuesto, por falta de industria, por falta de escala en esta materia. Ahora, en Estados Unidos, o mejor dicho, incentivado por Trump, por el gobierno estadounidense, lo que existe es una suerte de llamado de tecnologías abiertas, lo que llaman Open RAN, para desarrollar redes y dispositivos y equipos de 5G con grandes tecnológicas, algo que están aprovechando algunas tecnológicas situadas en Europa, como vos decís, o sea, aprovechando la volada, habiendo hecho un gesto hacia Huawei, que era en ese momento la única opción posible, y ahora dicen, Ericsson y Nokia, creo que son. Exactamente, sí. Entonces, bueno, claro, aprovechan recursos, apoyos, inversión, que tienen, pero lo que quiero decir es que nada de esto es gratuito incluso para las potencias europeas. El Reino Unido y Francia, al cancelar la importación de equipos y de redes Huawei, por presión de los Estados Unidos, saben, y lo dicen sus autoridades regulatorias, que eso implica retrasar el avance del 5G o la expansión del 5G en 5 o 6 años, porque van a tener que hacer desarrollos propios que hasta ahora no tienen. Martín, te traigo un poco al panorama local, algunas cosas que estuviste diciendo de la región, de Argentina, pero si vos pudieras pensar, seguro lo haces, pero para conocer un poco, desde el 83, ¿no? Cuando volvió la democracia en la Argentina, aquellos 4 canales estatales, al sistema como está hoy, incluyendo muchos actores nuevos. Siempre hay una cosa que se dice que, bueno, lo que privilegia el sistema para adaptarse son las regulaciones, los beneficios estatales, las relaciones con los gobiernos, pero también qué pasa con la industria, con la tecnología,
la incorporación o no, las inversiones, y después las audiencias, ¿no? Si tuvieras que escalar esto, he pensado, ¿realmente ha ido cambiando tanto? ¿Hay algún punto de quiebre? Decir, bueno, a partir de los 90, no sé, cambió todo el sistema. ¿Cuál es el futuro, no? ¿El contenido? ¿Dónde va? ¿Qué chance tiene? Sí, Un poco bueno, amplia la pregunta, disculpame. yo creo que sí, que ha cambiado, pero rotundamente desde la recuperación del régimen constitucional del 83 y hasta ahora. En varios aspectos, digamos, ¿no? Y es interesante porque, digamos, acá se mezclan o se combinan cuestiones que son propias del mundo de los medios de comunicación, propias, como vos decías recién, de hábitos sociales que fueron también transformados muchísimo, y de la industria de las telecomunicaciones, que los medios y las telecomunicaciones, si ponemos como punto de partida del análisis del 83, eran universos totalmente separados y bastante eran ecosistemas muy simples en aquel momento comparado con lo que pasó en las décadas siguientes. Yo diría, lo que tenemos es, primero, digamos, y esto lamento que en el presente en la Argentina no se lo aprecie como para mí debería apreciarse. Lo que tenemos es la conquista de la libertad de expresión por parte de la sociedad argentina en el marco, digamos, de respetos más generales por otros derechos humanos, además de la libertad de expresión. O sea, junto con el respeto del derecho a la vida, digamos, a la protesta, junto con otros respetos, también la sociedad argentina, y sobre todo si uno lo mira en términos regionales, ¿no? Comparativos con otros países de nuestra región, países vecinos incluso, ha tenido una conquista de la libertad de expresión muy amplia, realmente muy amplia. Tenemos también un ecosistema que se fue haciendo, como decíamos, cada vez más complejo, con cruces inimaginados en la década del 80 entre medios y telecomunicaciones, y obviamente después la irrupción y masificación de los accesos a Internet y a las tecnologías digitales. Eso cambia desde los hábitos de uso, consumo informativo, de entretenimientos, porque nosotros en general en nuestro microclima solemos, para mí, sobreestimar la importancia que tiene la información, la noticia, la opinión política respecto de los usos amplios, masivos, que tiene la sociedad de contenidos que no suelen ser precisamente los más usados, los más, excepto en la pandemia, las noticias o las opiniones políticas. Tenemos también un ecosistema que no solamente se fue haciendo más complejo en el sentido convergente, ¿no? De cruces entre telecomunicaciones, internet, medios de comunicación, sino también más concentrado en pocas manos, con una aceleración notable a partir de la década de 1990, primero con distintas generaciones de evolución de tecnología, la televisión por cable, Internet, la telefonía móvil, luego las comunicaciones móviles, esa hiperconcentración, que es excesiva, digamos, tiene productos concretos, como es el caso de Cablevisión Telecom, alentada por el gobierno de Mauricio Macri, que tiene una dimensión dominante en todas las ventanas, en todos los campos de la información, de la comunicación y del entretenimiento como no existe en ningún otro país de América Latina, o sea, un mismo grupo que te produce desde papel de diarios en sociedad con el Estado hasta es dominante en conectividad fija y móvil a Internet, y en el medio todo lo demás. Entonces, hay una transformación radical. Y además tenemos, como si todo esto fuera poco, junto con esta transformación, la incorporación de actores de escala global que escapan, digamos, a la posibilidad y a la facultad regulatoria del Estado y a la tradición regulatoria de los Estados, no solo del Estado argentino, que son, yo diría, muy iconoclastas de la regulación, incluso son irrespetuosos de estándares de derechos humanos, Google, Facebook me refiero, digamos, ¿no? Que sin mosquearse, sin ponerse colorados, etiquetan o remueven contenidos que colocan presidentes en países centrales, sí, etiquetan, remueven, censuran, pongámosle el verbo que querramos.
Entonces, digamos, las reglas de juego de todo este ecosistema son reglas de juego que están puestas en cuestión todo el tiempo en todo el mundo, no solo acá. No es que, digamos, yo entiendo una cosa como muy provinciana que hay a veces en las discusiones de estas cuestiones de la ley de la Argentina quedó vieja, pero en realidad la ley alemana quedó vieja, la ley estadounidense, o sea, Trump ordenó hace pocos meses a que revisen la famosa sección 230 de una ley de decencia de las comunicaciones del año 96 de Estados Unidos, que sigue rigiendo para los intermediarios digitales porque les da inmunidad sobre los contenidos que editan. ¿Vieron lo que pasó hace poco con Google y la presentación en el motor de búsqueda de la vicepresidenta Cristina Fernández? O sea, digamos, eso es una edición que hace Google sobre el motor de búsqueda y destaca, le pone icono y un tipo de letra mayor a una información de su buscador. Entonces, todas estas reglas de juego están siendo revisadas en todo el mundo y por lo tanto, también en la Argentina tienen que ser revisadas porque efectivamente están desfasadas de la velocidad que tiene la evolución de todo este ecosistema. Que para cerrar esta respuesta, lo que diría es una velocidad que trae novedades en la estructura de propiedad, en el tipo de actores, en el tipo de actividades que realizan y que mezclan y que en algunos casos dominan, como es el mercado publicitario mayorista, que afecta al ciudadano de a pie, porque le afecta a su dieta informativa, afecta a los precios que paga en el supermercado cuando va a comprar un paquete de yerba, también, porque hay un abuso de la publicidad mayorista en Internet que repercute en la cadena de composición de precios de los productos masivos en nuestra economía, y afecta también porque hay una migración de las audiencias respecto de lo que buscamos o de lo que consumimos en nuestra dieta de contenidos y del modo en que lo hacemos. Todo eso cambia. Martín, perdón, vos justo tocaste un tema que me llama la atención especialmente, que era justo estos episodios que hubo con el tema de Google, de Facebook, inclusive hubo hace poco una audiencia en el Senado donde aparecen estos colosos, digo, los números unos, por supuesto, todos tipos en general muy jóvenes, inclusive creo que estuvo el de Facebook ahí. Y vos sabés que yo tengo una inquietud respecto al tema de cuál puede ser el devenir digamos, de esta confrontación, porque vos citabas el caso, digamos, donde, bueno, aparece Trump por ahí, digamos, pataleando porque le editan los tweets, e inclusive le dicen, no, este tweet sube, este no, y bueno, ni hablar con Facebook, o sea, hay un montón de contenido donde estas compañías tienen un poder que no sé si decir se equipara prácticamente con los de un presidente. Entonces, uno veía hace unos años en el cine, viste, cuando venían esas pujas por el tema regulatorio, por ejemplo, cuando en Estados Unidos desmembraron la Boeing, por ejemplo, que decían por leyes antimonopolio, yo digo, ¿cuál puede ser el devenir de esta pelea cuando en el caso de esto es un negocio que no está acotado para nada, porque todos los consumos prácticamente de información están condicionados por el tema cada vez más creciente, el tema de las redes. Con la pandemia esto es como que ha, digamos, crecido y hay un montón de sistemas, inclusive cuando hablan de este tema de las guerras cibernéticas, hay un componente que tiene que ver con el dominio de todas esas tecnologías que estuvimos hablando, el dominio de las redes. O sea, yo digo, es muy fantasioso de mi parte pensar en aquella escena famosa de 2001, Odisea del Espacio, donde termina el hombre enfrentado con la máquina y la máquina le dice, ¿te quedaste del lado de afuera? Digo, ¿es demasiado fantasioso eso? Yo pienso que, no, creo que mirado desde la perspectiva de los capos de Google, de Facebook, de Amazon, de Microsoft, ¿no? Algunos de Apple, los que estuvieron ahí en la audiencia del subcomité antimonopolio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no es fantasioso. Perdón una cosita. ¿La política le podrá poner el cascabel al gato en estos casos? Bueno, sí. Mi respuesta es sí,
pero, pero porque creo que lo que hacen estas compañías también es política, es decir, creo que la política le puede poner cascabel al gato, pero no en el sentido, creo, del que vos preguntás. O sea, si la pregunta es, ¿puede el Congreso solo de cualquier país ponerle el cascabel al gato? Yo creo que es muy difícil. Pero claro, estos tipos hacen política. Quiero decir, Google, Facebook, Apple, Microsoft, cualquiera de estas, hacen política. Entonces, ellos también forman parte del juego de la política y en algunos, bueno, ahora hay elecciones en Estados Unidos y el protagonismo que tienen las plataformas y las decisiones editoriales, repito, subrayo esto de editoriales, que toman las plataformas en relación al juego electoral, repercute directamente, digamos, en ese juego electoral. Yo no voy a decir, porque no comparto la tesitura de que determinan el sentido del voto de la ciudadanía, porque obviamente eso, como ustedes lo saben mejor que yo, es bastante más complejo, intervienen muchísimos otros factores. La ciudadanía digamos, no es una idiota cibernética que vota según lo que el señor Mark Zuckerberg diga, pero la exposición de determinados contenidos y la invisibilización o la no exposición o la censura de otros contenidos, efectivamente influye en las opciones que uno, como ciudadano, evalúa a la hora de votar. Pero en algunos países, sobre todo en los países capitalistas centrales, esa pregunta es un tema de debate cotidiano. O sea, hoy se discute esto en el Congreso estadounidense. Si ustedes recuerdan, la primera, digamos, promesa de campaña de la senadora Elizabeth Warren, cuando se lanzó a la precandidatura del Partido Demócrata, fue que ella prometía partir Facebook, o sea, quebrar, hacer lo que vos mencionabas, aplicarle las leyes antimonopólicas estadounidenses, que son muy interesantes, muy tradicionales, muy duras, y han sido bastante abandonadas en las últimas décadas, pero tuvieron una tradición muy prolífica, digamos, hasta la década del 80, o inclusive, incluso con la presidencia de Reagan también la tuvieron. Esa era una promesa de Elizabeth Warren. Hoy en la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión, en los tribunales europeos de justicia, en la política alemana, en la política del Reino Unido, ya ida, digamos, de la Unión Europea, esto también se discute en el Parlamento. Hay durísimos informes muy documentados, con mucha evidencia acerca del abuso de posición dominante, por ejemplo, en materia de protección de datos personales que hacen estas plataformas respecto de los datos de la ciudadanía, o de, ya como mencionaba yo antes, de abuso de posición dominante en el mercado publicitario mayorista, en toda esa cadena o de exhibición desmedida de posiciones extremas, porque los algoritmos programados por estas empresas saben que nosotros como usuarios somos en general más sensibles a permanecer más tiempo en las plataformas, esto de la economía de la atención, cuanto más radicalizados están las recomendaciones de los algoritmos que gobiernan, digamos, el feed y la organización de contenidos en las mismas. O sea, esto se está discutiendo fuertemente ahí. Yo diría, hay tres grandes capítulos que tiene esa discusión. Uno es lo decible, o sea, qué se puede decir, qué no se puede decir. Vieron sobre esto, hay temas sobre discurso de odio, desinformación, fake news, libertad de expresión. Eso es un gigante capítulo, lo decible, los contenidos, la libertad de expresión. Otro segundo gran capítulo es este que yo mencionaba de derecho a la protección de los datos personales, que es también derecho a la protección de la intimidad, derecho a la protección de la honra. Bueno, el ejemplo que poníamos de la demanda de la vicepresidenta contra Google acá, un poco toca este segundo aspecto. Y el tercer gran capítulo es economía, o sea, la economía del sector, que es una economía, que es una parte cada vez más central de la economía general, y que tiene desde abuso de posición dominante, está todo el tema, vieron, de tributación, impuestos, o sea, no es solo el impuesto a Netflix, o ahora ayer se discutía
a raíz de las nuevas disposiciones del Banco Central, si hay que pagar o no el costo de cuando uno está abonado a Spotify. No es solo eso, también incluye eso, obviamente. Pero quiero decir, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lleva ya más de 1 año y medio trabajando en una propuesta para consensuar la aplicación de impuestos a nivel global a las plataformas, discusión de la que Estados Unidos, por presión de Trump, se retiró, pero que Europa está recontra comprometida con esa negociación. Entonces, yo diría, la política se está ocupando a su estilo, vamos a decirle lentamente, con sus mañas, pero se está ocupando del tema. Y yo creo que si tuviera que poner un punto de inflexión, diría el escandalete aquel de Cambridge Analytica, que involucró a Facebook, por la manipulación, ¿no?, de los datos personales de más de 80 millones de cuentas. Yo diría que es un punto de inflexión y que la autorregulación de la que gozaron las plataformas para imponer sus criterios corporativos al espacio público digital no va a ser la misma que la que existe hasta hoy. O sea que en los próximos años vamos a ver cambios al respecto. Ojalá sean cambios democráticos, inclusivos, qué sé yo, con participación de ojalá sean en el sentido que, en fin, a uno le gustaría que respeten, ya digo, ¿no?, o sea, los criterios básicos de una democracia, que se discutan en un congreso. Ojalá sea así, pero esa regla de juego donde estos grandotes digitales le imponen sus principios corporativos al resto del planeta, ya tiene muy poco consenso, incluso en los países capitalistas centrales, donde tienen sede societaria estas compañías. Martín, voy a hacer un poco política, no sé si políticamente correcto o demasiado políticamente correcto. Vos nombraste antes... Hoy ya no se sabe qué es una cosa y qué otra. Esto de una empresa, que hablamos del Grupo Clarín, que obviamente fue tomando, también a lo largo de la democracia, fue tomando espacios, ocupando más territorio virtual. Saliendo de la discusión, Clarín sí, Clarín no, miente, no miente, para hacer frente a estas megas corporaciones, ¿vos no estás en la Argentina también empresas y empresarios que puedan discutir, por lo menos al territorio nacional, como me hablaba de Brasil, el caso de la norma del TDA? ¿No habría que tener otro enfoque para el grupo Clarín? Y es verdad, fue tomando, ya tiene telefonía, tiene dominio del cable, es por ser dominante como no, pero no es necesario ser Clarín, como se llame, porque es muy fácil que si se divide en 4, el capital transnacional lo compre rápidamente. Capaz que está pasando ahora, pero ¿no necesitas fortalecer el capital nacional? ¿Hay alternativas? Yo creo que sí hay alternativas, pero me parece que una pregunta central, Carlos, que aunque parezca novedoso porque el objeto del que hablamos, digo, la convergencia tecnológica, sí es novedosa, es una pregunta que políticamente no es tan novedosa y que yo creo que es un debate no saldado en general por la política, que es esta idea de construir campeones nacionales, que es muy vieja, verdaderamente. O sea, digamos que ustedes, quiero decir, la tradición de los movimientos la burguesía nacional. Exacto. Sebel Herbal. O sea, digo, hay una tradición de necesitamos capitales nacionales, campeones nacionales que con bandera argentina, o brasileña o la que fuera, digamos, pero que tengan asiento en el país, que estén... Si uno piensa cuál es un poco el fundamento de esa idea, acuerdes o no con esa idea, ¿no? O sea, pienses que el capital no tiene bandera, a la idea más marxista, digamos, o pienses que efectivamente es virtuoso, que generan trabajo. Lo que subyace esa idea o ese principio es, esa empresa se identifica con los intereses del país, apuesta por el crecimiento del país, apuesta por el mercado interno, genera trabajo, diversifica en el país, genera
digamos, economías de escala y una red y una malla de proveedores internos, pyme, cooperativos, ¿no? Comunitarios. Yo creo que hoy, como está desglobalizado el sector de las comunicaciones a nivel internacional, corresponde revisar esos principios o esas ideas o esas, yo les llamaría prenociones. No digo que no hayan sido ciertas en 1970 o en 1950, pero hoy, porque digamos, efectivamente, cuando Clarín estaba bajo la égida de Frigerio Abuelo una vez muerto Roberto Noble, digo, y la élite desarrollista, creo que eso pudo llegar a ser cierto o tener algún tipo de fundamento. Me parece que hoy eso es difícil, porque si uno mira los balances de estas compañías, lo que va a haber es una diversificación, lo que va a haber es, en muchos casos, capitales que la misma compañía pone en el exterior, o sea, no siempre hay una apuesta por el crecimiento del país, y también siendo, digamos, en términos analíticos, políticamente incorrecto, jugando con eso, lo que diría es, fíjense ustedes, uno de los grupos, y quiero aclarar porque después me van a chicanear de acá para la eternidad, no ustedes, pero con lo que voy a decir. Permitime, Pero, Martín, sí, permitime una cosita. te Justo me permito. crucé hoy a la tarde con alguien que tiene un grupo empresarial, pero más bien mediano, y me dice, Daniel, somos de los pocos giles que nos quedamos inscriptos acá. Esa fue su definición. Me dice, mira, todos estos, me dice, no hay nadie que esté hoy acá. Exacto. Bueno, algo de eso hay. O sea, digamos, porque el campeón nacional, cuando logra una escala tan grande, en general no tiene tanto amor por la bandera. Pero quiero poner un ejemplo concreto de lo que estoy diciendo. Desde 1998, la principal red abierta de televisión, que es Telefe, que no es, digamos, que compite palmo a palmo con la segunda red, que es la de Clarín, el 13, digamos, con Artear, pero la principal, o una de las dos principales, Telefe, desde el 98 hasta hoy, está en manos extranjeras, primero de Telefónica y ahora de Viacom. Bueno, verdaderamente es una de las principales usinas de producción de contenidos nacionales y de empleo genuino de ficción nacional. Tiene el noticiero de televisión más visto de la República Argentina hecho en nuestro país. Te puede gustar, no te puede gustar, la línea editorial, lo que venga, pero lo que quiero decir es, son extranjeros, ¿no? Digo, eso me parece que habla, yo sí creo que la política puede hacer mucho, ojo, creo que la política puede hacer mucho, creo que la política puede, desde comenzar a aplicar políticas antimonopolio para evitar la posición dominante, el abuso de posición dominante. Fíjense, otra paradoja. Hoy en la Argentina hay una demanda de Claro, o sea, claramente es un actor cuyos capitales son mexicanos, en principio, digamos, de nuestro amigo Carlos Slim, saludos para Carlos, una demanda contra el Grupo Clarín, creo que está en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, yo se lo escuché esto a un ejecutivo de Claro, por la paquetización de contenidos que son de interés relevante que le impiden a Claro desarrollar su red de televisión de pago en condiciones competitivas, porque los contenidos más atractivos, Clarín se lo vende a sí mismo a un precio y a su competencia se lo vende a otro precio. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que lógicamente, digamos, entran dentro de la corrección de las anomalías de abusos de posición dominante, y la política puede hacer cosas al respecto. La respuesta es sí. La política puede incentivar. La Argentina tiene una característica que yo creo que es súper interesante, que es un ecosistema donde hay algunos pocos actores dominantes, pero hay un ecosistema de pequeñas y medianas bastante grande, muy distinto a lo que ocurre en Chile, o lo que ocurre en Perú, o lo que ocurre en Colombia, o lo que ocurre en Bolivia, o en Brasil mismo. Entonces, tenés un ecosistema dinámico, que sobre todo está presente tierra adentro, no tanto en las grandes ciudades argentinas, no tanto en los grandes mercados,
que la política también puede hacer mucho para que esos actores tengan condiciones más justas, vamos a decir, de acceso a redes troncales o a contenidos o a recursos que, siendo tan asimétrica la cancha, les cuesta mucho más llegar a acceder. Entonces, pienso que hay espacio, digamos, para la creatividad, para que la política, digamos, mejore las condiciones de funcionamiento de lo que hay, pero no soy ingenuo, todas estas actividades son actividades que requieren una escala económica gigantesca, que están en un proceso de concentración, de consolidación y de globalización cada vez más acelerado, y en consecuencia, esto no depende solo de lo que haga un país, y menos un país periférico como es el nuestro. Martín, una preguntita. Ponele que a vos te contrata un grupo de estos pulpos de las comunicaciones, de estos negocios en Estados Unidos, te radicás allá. Démoslo y digámosle que somos oficios también. Claro, por supuesto, te pasamos el aviso que te acuerdes de tus amigos locales, por ahí para acompañarte a pasar tus veranos en Barbados o Islas Vírgenes, esos lugares tan feos. Y ponele que estás trabajando establecido allá y te dicen, che, Martín, vos sos argentino, queremos jugar unas fichas en Latinoamérica y una inquietud que tenemos por ahí en una de esas, desembarcar en Argentina. ¿Qué se te ocurriría así, ya con el traje ese de ejecutivo de una de estas empresas grandes de allá, comentarles al respecto? ¿Hay atractivo de venir a jugar acá en determinados segmentos? ¿Qué se te ocurriría decirles a ellos, ya con el traje de un, digamos, empresario americano? Sí, yo creo que totalmente sí, que hay juego. Algo que no dijimos hasta ahora en la conversación es que en la Argentina tenés 1/3 de la sociedad que no tiene acceso a internet fija, que tiene un acceso muy degradado a comunicaciones móviles, que tiene accesos también degradados a la televisión, al menú de televisión básico, digamos. O sea que, te diría, si tu intención es hacer una inversión que no sea de recuperación inmediata, que no seas un capital golondrina de venir a especular un año y tomártelas, yo creo que hay claramente mercado para crecer en la Argentina, sí. Segundo, la Argentina tiene, y esto lo sabe, porque parte de la respuesta es, ya hay grupos, o sea, DirecTV está en la Argentina, es de AT&T, Fox y ESPN son de Disney, están acá, Viacom compró, o sea, digo, hay grandes actores multinacionales que están acá, se quejan, lloran lágrimas de cocodrilo, todo lo que ya sabemos, porque es un poco parte del show, pero están acá y ¿qué valoran ellos? Además de que hay algunos mercados muy potentes donde a veces les cuesta por abuso de posición dominante de algunos otros, pero también valoran el recurso intelectual, cultural, que tiene la Argentina, que sigue siendo distintivo, y entonces a mí me parece que hay condiciones de un país que tiene una macroeconomía que es muy mala, y que ese también es una oportunidad, digamos, a menos que uno crea que la macro va a seguir mal durante 10 años, o sea, ustedes también saben más que yo de esto, digamos, pero la macro en la Argentina llega a puntos lamentables de subsuelo y luego tiende a tener algún tipo de recuperación. Esto es cíclico, por lo menos en las últimas 4 décadas. Entonces, a mí me parece que ahí tenés condiciones. También hay condiciones, me parece a mí, de negociar con el Estado. Yo de ninguna manera participo de la idea de que el Estado en la Argentina es ni elefantiásico, ni impermeable. Ustedes también esto lo saben, o sea, me parece que es como muy hipócrita decir que el Estado argentino no dialoga. Con todos los gobiernos ha dialogado con el sector privado, incluso ha dialogado, con Slim dialogaron todos, con AT&T dialogaron todos, con Viacom dialogaron todos, con Telefónica dialogaron todos. O sea,
me parece que ahí hay oportunidades. Pero es verdad, o sea, es un país periférico en una región periférica. Quiero decir, los que sueñan con tener Apple Stores, bueno, capaz que abre alguna vez, pero digamos, no, digamos, esto no es Berlín, eso está claro. Eso, digamos, también tenemos que ser conscientes, ¿no? O sea, es un país periférico, en una economía periférica, en una región periférica, con una macro que hoy es mala. Pero ¿por qué decía esto? Porque también en Argentina yo creo que hay oportunidades, y el Estado, estoy seguro que es abierto a esas oportunidades, para producir insumos tecnológicos que en la Argentina casi no se producen, por lo menos, y que las reglas de juego siempre han sido como muy espasmódicas, entonces nunca hubo estabilidad en esas reglas de juego, excepto tal vez en una política que yo rescato, también es incorrecto decir esto políticamente, que es la gestión de la fibra óptica de ARSAT, que es la gestión de la fibra óptica troncal, que tuvo efectos muy virtuosos y que es tal vez uno de los pocos ejes de continuidad de política pública, como se dice, de Estado, que hubo desde el 2010 hasta ahora, con altibajo. No digo que haya sido todo lo mismo, hubo claramente diferencias, pero cierta continuidad hubo ahí, ¿no? Así que bueno, esa sería un poco mi respuesta. Quiero decir también como disclaimer, digamos, como gesto de... O sea, yo además de la presentación muy elogiosa que hicieron de mí, yo asesoro en este momento, así como en el pasado asesoré a legisladores de distintos partidos políticos y a ONG de distintos signos y orientación, etcétera. Ahora estoy asesorando a la Secretaría de Innovación Pública, o sea, al Poder Ejecutivo, con rol de asesor, pero estoy ahí. Ahora, Así que Martín, una si viniera promesa Mark Zuckerberg, le tendría que decir que tendría un conflicto de intereses. hasta adentro. Escúchame, una promesa eterna, cuando renunciamos a tener tecnología, a desarrollar fierros, dijimos, un poco vos lo comentaste, tenemos gran capital humano, tenemos posibilidades infinitas de generar contenidos. Y parece que el contenido, por lo poco que sé, es hoy casi tan importante como tener los fierros, ¿no? Desmentirme, por favor, pero se puede desarrollar. Vos viste que, por ejemplo, una política importante que hubo en Argentina fue la del INCAL, el Instituto del Cine, todo el tiempo muy cuestionada también, ¿no? Que subsidian bodrios, que la roban la plata. Casi lo escuché siempre, con todos los gobiernos. Hay posibilidades, pues yo veo infinitas gente que hace cosas por internet, desde este mismo programa. O sea que bueno, como fue un momento fueron los blogs, ¿no? Aparecieron miles que después no se pueden sostener porque es puro esfuerzo personal. ¿Hay posibilidades de que esta rama de la innovación avance o es una plumita en el aire, en el viento? No, yo creo que sí, porque, mira, el ejemplo del Inca es muy buen ejemplo, porque ahí, y es un ejemplo además que tiene muy lindas paradojas esa historia, porque es una política de Estado que resucitó una industria, con mucho capital privado también, pero sin la participación del Estado, regulatoria y de financiamiento, esa industria no hubiera resucitado. Y se produjo durante el primer gobierno de Carlos Menem, esa ley de cine, que después tuvo muchos retoques en todos los gobiernos que le continuaron, digamos, ¿no? Pero eso permitió resucitar una industria nacional, cultural, digamos, que da empleo, que genera identificación, que sirve para fines que son no solamente culturales de esparcimiento, sino también educativos, o sea, tiene mucho valor. Y lo mismo podemos decir de otras iniciativas, como puede ser, no sé, el canal hoy cumple Paca Paca un nuevo aniversario, o sea, hay iniciativas que son muy virtuosas y que no son solo estatales, aunque requieren en un país que en términos de estas industrias es bastante estadocéntrico, digamos, requieren de la intervención virtuosa del Estado. Yo creo que tiro una posibilidad
como hipótesis analítica, no digo no estoy diciendo que hay que hacer eso, pero así como hablábamos antes de que está pendiente de resolución todo el tema tributario de las tecnológicas, y así como el Estado argentino, también el uruguayo y otros, están, por ejemplo, cobrando algunos impuestos a algunas de las OTTs, como Netflix. La pregunta es, ¿por qué parte o todo de esa carga, de esos aportes, no se dirigen al incentivo de producción local, de producción federal, de producción independiente, ¿no? O al mantenimiento de redes, porque hay algo que también es cierto, que es, en un punto, esta es una queja muy de la corpo de los ISP, de los que tienen los fierros de conectividad a Internet, y de las telefónicas, esta que voy a mencionar. Es una queja que plantea, nosotros invertimos mucho en redes, en algunos casos troncales, en otros de última milla, de conectividad al hogar, etcétera, pero al final tenemos un retorno cada vez más deprimido por esa inversión, cosa que también es cierta, en términos de serie histórica, la renta es cada vez menor por estas redes, se tienden a comoditizar estas redes, digamos. Para esto también hay políticas posibles, digamos, ¿no? De compartir redes, etc. Y al final vienen actores que se montan sobre la red con contenidos que ni siquiera producen ellos y se llevan toda la renta publicitaria por la explotación de los movimientos comerciales que ocurren en las capas de contenidos y aplicaciones. Entonces, ¿por qué no pensar que un esquema tributario más justo permita que parte de esa hipotética recaudación se invierta también en el mantenimiento de redes y sobre todo en llevar conectividad y redes al 30% de los argentinos y de la Argentina que no tienen conectividad, que no tienen acceso? A mí me parece que ese tipo de políticas virtuosas, que obviamente requieren tiempo, que las urgencias, sobre todo de la macro en la Argentina, siempre no solo de la macro, también de la política, ¿no? En la Argentina siempre te corren, siempre hay que atender urgencias y es difícil pensarlo a mediano plazo, pero ese tipo de políticas son esenciales, sobre todo en un país como el nuestro, digamos, con las necesidades que tenemos y con los recursos y potencialidades que tenemos que vos mencionabas. Martín, bueno, al menos yo veo que estamos, la verdad, abusando ya de tu generosidad, estamos pisando la hora. Mira, Yo mientras al no menos... empiece Boca empieza a las 9. No, no, Quizás. y yo te voy a hacer por ahí, por lo menos de mi parte, una última pregunta. Por ahí, yo después tengo alguna inquietud acá que nos plantean la gente que nos está siguiendo por YouTube. El otro día hubo un lanzamiento, justo mencionaste de que estabas dándole una mano al gobierno. Hubo un lanzamiento que yo recuerdo hace unos años atrás, estaba todo el tema del desarrollo de esta TDA, digamos, de televisión digital abierta, creo que eran las siglas, y había todo un programa que era con antenas que estaban instalando en el interior. Creo que había algunas provincias, yo recuerdo alguna visita que hicimos en aquel momento que estaba Capitanich de gobernador en su anterior gestión, que él tenía un desarrollo grande ahí con todo el tema de fibra óptica, una cantidad de cosas. Digo, esto, ¿podrías por ahí en una de esas, en un minutito, comentar qué salto estaríamos dando ahora? Esto se trata de retomar, digamos, el programa digamos, que entiendo que había quedado trunco en aquel momento. ¿Cuál sería el salto, digo, lo previsto por lo menos a 3, 4 años vista ahora? Sí, efectivamente ese plan que anunció, creo que ayer fue el presidente, Sí. uno de los ejes que tiene es este de TDA. Efectivamente, ahí hubo una inversión grande que hizo el Estado entre 2009, 2010 y diciembre de 2015. Después eso realmente se discontinuó, entonces había mucha gente que recibía las señales de la TDA, pero que desde 2015 en adelante, como se discontinuó, lo que quiere decir es que
no se renovaron los equipos que empezaron a estar defectuosos, no se hizo mantenimiento de la red, algunas antenas directamente dejaron de funcionar, con lo cual había más del 70%, si no recuerdo mal, en diciembre de 2015, del territorio argentino que estaba cubierto por las señales de la TDA, que son señales de televisión digital gratuita. Entonces, bueno, se Yo veía recuerdo televisión acá, digital. perdón, yo recuerdo acá subir algunos taxis, que me acuerdo iba en el taxi, estaba contentísimo el taxista porque tenía una pantallita y en ese momento, creo, sí, eran 10 canales, no me acuerdo, pero tenía algunos canales que la verdad te hacían el viaje muy llevadero. Después eso no Sí, sé en qué quedó. no, bueno, se abandonó, entonces eso anduvo y anda hasta ahora muy mal. Entonces, uno de los anuncios de ayer es actualizar todo lo que quedó completamente desactualizado, sin mantenimiento, poner en valor y poner en funcionamiento nuevamente el sistema TDA y, por lo que yo entiendo, pero esto no depende del área que yo asesoro, depende de otra área, lo que voy a decir a continuación, revisar cuál es la grilla de señales y de canales que va a tener esa plataforma de ahora en adelante, ¿no? Porque ahí también hay una oportunidad para canales y señales locales, o sea, no solo para los canales y señales de la zona metropolitana de Buenos Aires, sino también, qué sé yo, no sé, digamos, el canal provincial en la provincia de La Pampa, o en la provincia de Santa Fe, o en la provincia de Tierra del Fuego. Digo, ahí hay otras oportunidades que son interesantes, pero te diría que esa es una política interesante, además porque cubre necesidades, sobre todo de los sectores sociales que no pueden pagar la televisión de pago, que no tienen guita para pagar el abono, que en una parte importante del territorio argentino representa no menos, vamos a decir, la canasta de comunicaciones hoy en la Argentina supera con creces el 7%, el 8% del ingreso promedio de los hogares en la Argentina. Eso es una barbaridad. O sea, entre televisión de pago, telefonía móvil, conexión a internet fija, tenés entre el 7, 8, a veces 10%, según el lugar de la Argentina, del ingreso promedio por hogar de la Argentina. Entonces, se hace muy cuesta arriba. Esa es una oportunidad para gente que... Y por otro lado, digamos, resucitar o reconstruir el sistema TDA tiene otro beneficio, que es que la televisión digital hace un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Las emisiones analógicas dispersan más y se necesitan más canales radioeléctricos para que funcionen, menos canales audiovisuales. La televisión digital necesita menos canales radioeléctricos y pueden funcionar muchos canales audiovisuales, muchas señales en un mismo canal radioeléctrico. Eso permite entonces que haya lo que llaman un dividendo digital, o sea, una especie de surplus, un recurso radioeléctrico que es finito, que es muy apetecido por los operadores de comunicaciones móviles, por ejemplo, para mejorar los servicios de comunicaciones móviles, ¿sí? Y que queda liberado en la medida en que la Argentina haga su migración hacia la televisión digital y que haga lo que llaman el apagón analógico, que algunos otros países latinoamericanos ya están haciendo o han hecho, y que casi todos los países capitalistas centrales ya han hecho. Entonces, ahí también, para quienes gustan, digamos, de una retórica más modernizadora, tenemos una modernización por una utilización más eficiente de un recurso finito para ampliar el espectro para otro tipo de comunicaciones digitales que son necesarias hoy en la Argentina. Bueno, nos estás dejando para pensar muchos temas. Yo ya me voy, te quiero agradecer mucho. Daniel comentaba que había una preguntita de nuestra audiencia, pero infinitas gracias. Y voy a desear que gane Boca, porque yo soy de Racing, voy a confesar a esta altura Bueno, perdieron ahora con uno menos. Así que, pero te quiero agradecer infinitamente, ha sido una espectacular esta tarde-noche, así que nos estamos viendo. Dani. Bueno, Martín, acá, bueno, Leo, que nos escribe, dice,
¿cómo se reconoce el límite entre la protección de datos y la generación de apertura de datos para enfrentar temas como la corrupción y la desviación de fondos? Esa es la pregunta que hace. Complicada, ¿no? Bueno, en realidad no es contradictorio, porque la protección de datos es la protección de datos personales. Son los datos de cada usuaria y de cada usuario. Y por supuesto los datos sensibles, por ejemplo, del sistema de salud, por decir una, o de seguridad nacional. Ahora, eso no es contradictorio, al contrario, con el acceso a los datos públicos, a los datos de interés público, digamos que son los datos de del Estado argentino, de los estados provinciales, que son los datos de las organizaciones de todo tipo, privadas o no privadas, que están subsidiadas con algún tipo de ayuda estatal, digamos, sobre eso también hay algunos datos que se pueden abrir y otros que no se pueden abrir. Sobre esto último, que es el acceso a la información pública, la Argentina tiene una ley que es bastante buena, que es una ley sancionada por el Congreso hace, si yo no estoy equivocado, 3 años o 2 años y medio, con amplias mayorías de distintos bloques políticos, o sea, con mucho consenso y previo amplio debate, o sea que ahí hay una norma bastante actualizada. En cambio, la ley argentina sobre datos personales es una ley bastante antigua, es una ley del año 2000, que si fuera sobre otro tema no sería tan vieja, pero justo sobre datos personales en el ecosistema digital sí queda vieja. Sus principios no son viejos, sus principios y objetivos para mí son muy rescatables, y lo que demanda es una actualización porque, digo, en el año 2000 no existía Facebook, por citar un ejemplo entre miles que podemos poner. Así que, y sobre esto, si bien la Argentina no tiene una ley actualizada, sí hay leyes muy actuales y muy consensuadas, legítimas y respetuosas de los estándares de libertad de expresión y de acceso a la información pública. Por ejemplo, la ley europea, la directiva europea sobre datos personales, la reglamentación europea sobre datos personales, que ahí tenés un ejemplo, digamos, como para inspirarse en una eventual adaptación y adecuación de la norma nuestra. Bien, bueno, Martín, la verdad ha sido una verdadera clase magistral la tuya. Impresionante, como decía Carlos, nos quedamos con un montón de temas en el tintero. Te iba a preguntar sobre algunos berrinches de Trump que leí la semana pasada, pero digo, ya estamos, ya te digo, demasiado, me imagino que tenés que precalentar y además digamos, la jornada esta merita seguramente que te tomes alguna cerveza antes del partido. Así que bueno, gracias a los que nos acompañaron. Carlos, Martín, bueno, acá la audiencia que teníamos dentro, Agustina, Carolina, gracias. Gracias a Buenas ustedes. noches. Y Gran nada, abrazo. la seguimos en estas redes. Dale, Chao. adiós. Chau, chau.